Noticias. Servicio de enfermería a las 24 horas. Atención de pacientes en internación domiciliaria y ambulatorios. Amplia experiencia comprobada. Manejo de aparatología de pacientes críticos. Cuidados y medicación en general. Consultas al 3584 30 73 25. Licenciada en enfermería Adela Palma. Servicio de enfermería las 24 horas. Hey, te cuento un secreto. Sácale todo el provecho a la nueva app del sistema de estacionamiento medido. Sumate al beneficio por lanzamiento y obtén un 20% extra en tu primer carga superior a 1.000 pesos. Dale, buscala, descargala, usala. Estacionar en Río Cuarto ahora es más fácil. SEM Río Cuarto, disponible para iOS y Android. En la ciudad de Córdoba también hacemos. El gobernador Juan Schiaretti anunció la adquisición de más de 2.700 domos de última generación tecnológica con monitoreo eficiente y en tiempo real. Estos dispositivos se suman a los que ya funcionan en las principales ciudades de la provincia en un trabajo conjunto con los municipios y la empresa Caminos de las Sierras en los sectores donde tiene jurisdicción. Una inversión de más de 5.300 millones de pesos para que Córdoba siga a la vanguardia en la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad pública. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Estás en 102.9 Gospel. FM Gospel. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. El día se fue en un coche blanco. Mañana vendrá un día nuevo. Tener el busito a mano, 20 grados en la ciudad de Río Cuarto a esta hora de la tarde. Está bajando un poquito la temperatura. De acá a un rato obviamente va a bajar un poco más. Así que digo, tengan el busito a mano para salir de sus casas o para volver, retornar a sus hogares. Ha llegado el momento de la columna de filosofía. Quien asó la manteca, en la voz de Fran del Corro, que ya está aquí. Buenas tardes, bienvenido una vez más. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo han arrancado el lunes? Bien, acá con alegría porque es el día de la alegría, así que hay que hacerle honor. Y con caña con ruda. Todo junto. Todo junto porque es el día de la Pachamama. Bien. O sea, para el after. Tranqui, estamos tranqui. Está muy bien. Bueno, Fran, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes para hoy? Bueno, hoy vamos a conversar sobre un tópico, digamos, en la filosofía, o un ataque, más que nada, que se le hace a la filosofía y es para qué sirve o para qué se usa, en dónde va colocada la filosofía. Y la idea es un poco conversar sobre la relación que hay entre filosofía y política. Bien. Hay partir, digamos, de un estereotipo, digamos, al quehacer filosófico, como puro divague o como esa imagen de la persona aislada que reflexiona en soledad y que al ser consultada sobre lo que hace, sobre lo que piensa, muchas veces se expresa de manera poco entendible, aún usando el mismo idioma. Este estigma que carga la práctica filosófica ha sido conjurado de diferentes maneras a lo largo de la historia. Existieron algunas escuelas filosóficas que se suelen denominar post-aristotélicas, en orden cronológico, posteriores al Liceo, en el que comandaba el amigo Aristóteles, en donde el aspecto práctico de la filosofía parece haber tenido una importancia capital. El ejemplo que traigo para comenzar es el de la escuela de los estoicos. ¿Bien? Está la frase esa, bueno, soportó la situación estoicamente. Sí. Digamos que es un clásico en el dialecto, por lo menos argentino. Totalmente. Bueno, eso hace referencia justamente a esta predominancia de lo práctico. El tándem estoico estaba estructurado de la siguiente manera. Se partía de una cosmovisión, a la que se dominaba, o hoy podemos traducirla como física, es decir, que es el cielo, los dioses, la tierra, el lugar del propio ser humano, en todo ese cosmos. Una lógica, es decir, el fundamento o la sustancia de todo lo que existe, y la posibilidad de comprenderlo a eso, y una ética, ¿bien? Que la ética se entendía como una forma de vida, es decir, reglas de vida, unidas
a esta física y a esta lógica. Es un triángulo bien en donde todo va ligado y todo es parte de lo mismo. ¿Cómo se estructuraba? Si el mundo lo comprendemos de la siguiente manera y la posibilidad de tener esa comprensión racional se deben utilizar determinadas reglas de razonamiento, también se desprende una forma de vivir. ¿Bien? Reglas prácticas en el sentido más literal de la palabra. Existen algunos manuales que nos han quedado de esa época, el manual de Epicteto, por ejemplo, o las cartas de Séneca, en donde habla sobre la ira, sobre las pasiones y cómo ir de alguna manera trabajando bien para que no nos afecte o para que la comprensión que hemos definido del universo y el día a día, ¿bien?, de alguna manera, no afecte el norte al que tenemos que seguir. ¿Bien? Mucho del New Age, sí, ¿no?, de esta, bueno, como una especie de un diluido filosófico, toma muchas de estas cosas, ¿no?, rescatando, bueno, lo que hay que hacer, cómo hay que vivir. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque la imagen, esto vendría a ser en la antigüedad, ¿bien? La imagen moderna de la filosofía, este aspecto práctico, se fue de alguna manera diluyendo, ¿no?, quedando mayor predominio del aspecto discursivo o racional. La excepción en la modernidad, y viniéndonos para acá, para nosotros contemporáneos, está en la relación entre filosofía y política. Hay grandes valores de ayer y de hoy: Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, Gramsci, bien, todos nombres importantes, no solo en la filosofía, sino también en el pensamiento político, que entendieron la reflexión política y filosófica de otra manera. Acá en estas tierras, posterior a la Revolución de Mayo de 1810, hubo una persona que tuvo una gran claridad en la importancia de definir y de encontrar una filosofía, que fue Juan Bautista Alberdi. Para Alberdi, al calor de los acontecimientos de su época y de las corrientes filosóficas de aquel momento, el pensamiento que lograra expresar las necesidades del momento, que permitiera de alguna manera encontrar el progreso con mayúscula, eso era la filosofía. ¿Bien? Es decir, la búsqueda de una filosofía argentina significaba no tanto una originalidad, bien, algo único, irrepetible, sino que las propias necesidades del pueblo argentino y la posibilidad de expresarlas nítidamente, claramente en un programa político, eso iba a ser la filosofía, esa era la búsqueda de una filosofía argentina. Es decir, cómo acompasarnos en la marcha del progreso y del desarrollo universal, que tenemos que tener en cuenta que lo universal muchas veces, en esa época sobre todo, tiene un significado que es Europa, y no toda Europa, sino, por ejemplo, Inglaterra y Francia particularmente. Nunca España, digamos. España no, particularmente España no. Ese es el talón de Aquiles. Alberdi, insisto, leerlo incluso hoy mismo es muy revelador por la claridad que él tenía y cómo de alguna manera sintetiza los pensadores que él leía y las discusiones del momento. Y España, post-revolución, post-independencia, España siempre tenía que hacer de alguna manera un trabajo doble para tener alguna aceptación. No así el caso de Francia, sobre todo de un sector. Bien, la Revolución Francesa en su conjunto no era tomada, sino algunos aspectos. Bien, es decir, las ideas del iluminismo, post-iluminismo, el romanticismo. Alberdi muchas veces es rotulado como un romántico, pero básicamente lo que él proponía era, bueno, un pensamiento que nos alumbre las necesidades del momento y la posibilidad de plasmarlas en un programa político. De allí, por ejemplo, que Alberdi insistiera tanto en la redacción y el establecimiento de una constitución nacional para todo
el territorio. Leyes claras, el fomento de la industria, del libre mercado. Digamos que era algo en realidad mucho más social que se terminaba metiendo en la política. Bueno, esto es algo que sucede en todos los ámbitos, ¿no? Pero dentro de la filosofía también, digamos, venía más por el lado social para poder adentrarlo en el mundo de la política y que se llevaran a cabo cuestiones sociales. Totalmente, totalmente. Eran, si bien, si uno los lee, bueno, tienen cierto, son un poco, están un poco adornados, es un poco denso la lectura, porque bueno, hay toda una previa para, hasta que sentencian la idea que quieren transmitir, pero sí, ellos se oponían de alguna manera al divague, ¿no? Claro. Como que quede todo más estructurado de alguna manera o escrito. ¿Sí? Exacto, una sistematicidad, pero con ese fin. Claro, planteado como corresponde, digamos. Exactamente. En el aire. Claro, suelto en el aire. Totalmente. Hoy podríamos decir antiacademicista. Claro. El paper así en un congreso aislado, no, eso no. ¿Para qué nos va a servir esto? O sea, ahí estaba la discusión del momento. Discusión que tenía armas de fondo. En caso de que no hubiera acuerdo, bueno, ¿no? Las guerras civiles en aquel momento estaban mucho más... Claro, era furor, digamos. Totalmente, sí, era importante. Y detrás de cada proyecto había un fundamento filosófico, una manera de entender a la Argentina y a la práctica política que debía desplegarse. Ahora, esto hoy día no se aplica de la misma manera, no se tiene ni la misma llegada ni se le da la misma importancia. O sí, o me equivoco, ¿para qué me equivoco? Bueno, hay un ejemplo mucho más contemporáneo que Alberdi, que es el caso de Juan Domingo Perón. Uh-huh. Perón tiene una serie de libros que se publican antes del golpe del 55. De hecho, uno de ellos lleva por título Filosofía peronista. Y allí Perón traza una línea histórica de autores desde la antigüedad hasta su contemporaneidad. Y lo que va buscando, y lo que de alguna manera queda claro a lo largo de su obra, es lo que él va rescatando en términos de, bueno, el fundamento que tiene que tener el proyecto político del justicialismo. ¿Bien? Eso, es decir, en Perón la filosofía se entiende como estrategia, ¿no? El norte que marca a determinado proyecto. De allí su concepción social, su concepción o lo que él retoma del cristianismo, lo que él retoma del humanismo, ¿bien? Como doctrinas, como corrientes que permitan en Argentina, en base a las necesidades del proyecto justicialista, plasmarlo en políticas concretas. En políticas concretas y de allí la comunidad organizada. Es decir, qué tipo de sociedad forjar y cuál es el sustento de esos lazos sociales. Eso es un caso muy particular, no sé si tan estudiado, eso sí seguramente es un déficit, pero el armado, digamos, del proyecto justicialista tiene una base filosófica muy clara y muy contundente. A tu pregunta, bueno, hoy, ¿qué importancia se le da? Bueno, el neoliberalismo, si bien se encarga todo el tiempo de ocultarlo y de solaparlo, también conlleva una filosofía. El consumismo, el hiperindividualismo, la desintegración o el intento de desintegrar los lazos sociales, el peso de lo regional, de lo autóctono, son de alguna manera las expresiones o los triunfos que ha tenido el neoliberalismo como cosmovisión. ¿Bien? Una visión en donde el mercado o las transacciones intentan suplantar la política. La política, digamos, entendida o asumida como conflicto. No el conflicto necesariamente como algo peyorativo, sino que algo que surge de las mismas diferencias humanas, de las mismas diferencias de intereses, ¿bien? Pero de alguna manera la política vendría a ser aquello que intenta albergar, dar un espacio común a ese disenso, y el mercado o la transacción mercantil es X igual a X y se acabó la historia. Bien, no hay disenso, se lo busca eliminar. La semana pasada charlábamos sobre el fin de la historia, estos grandes anuncios, el fin de la ideología. Bueno, todas esas son justamente intentos de eliminar, de suprimir el debate, el disenso y sobre todo la idea de lo común. ¿Bien? Uno podría tranquilamente oponer
sin estar necesariamente de acuerdo, pero son claramente dos opuestos, la idea de una comunidad organizada y todas estas consecuencias que hoy tenemos, sociales, ¿bien?, del neoliberalismo. Juan Pablo Feynman, por ejemplo, en los años 70 sacó un libro, una serie de ensayos sobre historia argentina y sobre el pensamiento argentino, desde Moreno hasta José Hernández, y ahí utiliza un término que ahora está tomando cierta relevancia, o hay algunos políticos que lo traen a colación en los debates, que es el concepto de antipolítica. Bien. Bueno, antipolítica sería justamente esa operación de supresión de toda instancia colectiva, de debate, de deliberación, de acción y también de disenso. El disenso es importante porque no tanto por una cuestión de abonar la diferencia o el desacuerdo por el desacuerdo mismo, sino en la posibilidad de cómo resolver esa diferencia o cómo resolvemos ese disenso. Hay una imagen muy gráfica que yo se la debo a uno de mis profesores de filosofía, que él nos preguntaba, bueno, si yo no tengo un espacio para disentir con alguien, vía discusión, vía debate, vía leyes, por ejemplo, vía votación, ¿qué queda? El garrotazo, ¿no? Es decir, la violencia. La violencia suplantando el lugar de la política. Bueno, hoy vemos estos brotes de intolerancia, esta presencia militar y policial en algunos movimientos o en algunas expresiones sociales donde se sale a protestar, se sale a marchar, y no hay es decir, las instituciones democráticas, bien, copadas bajo una lógica neoliberal, no tienen ningún interés en resolver o en dar cabida a esos disensos. Entonces muchas veces la respuesta, digo muchas veces, la mayoría de las veces, la respuesta es el palo, ¿bien? La represión pura y llana. Bueno, eso no es algo nuevo en América Latina, para nada, tampoco es algo nuevo en la historia, pero sí tiene que ver con un espíritu de la época, o al menos de los sectores dominantes, en donde claramente está operando de fondo una concepción de la política. ¿Bien? De hecho, lo vemos ahora en las noticias, con las nuevas designaciones, permanentemente el foco de las noticias y del tratamiento es qué van a hacer los mercados. ¿Bien? Si aumenta el dólar, si baja el dólar, los precios, etc. Bueno, pero todo el tiempo es, bueno, ¿qué va a hacer el mercado? ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Qué va a suceder con lo que tenemos para hacer en términos de transacciones? Lo que está ausente desde hace mucho tiempo, bueno, es el debate político, no la politiquería, ¿no? De lo que nos quejamos todos, ¿no? El verso o el chamullo preelectoral, digamos. No, sino, bueno, ¿cuáles son los fundamentos o las políticas a largo plazo? Claro, un debate más real, digamos. O no sé cómo decirlo, más específico, donde se pueda hablar de todo y realmente disentir en ciertas ideas. Exacto. Porque, digamos, hoy el debate real es el debate mercantil, el debate de las acciones, el debate de los mercados, el debate de los dólares, pero en rigor, todo eso, bien, es decir, que ya se trate el tema de esa manera, implica que lo que está copando, bien dicho en criollo, lo que ha copado es una lógica de mercado, donde lo que importa es eso, bien. Incluso hemos llegado a debatir, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, y ahí, digo, yo no tengo grandes fortunas, ni tampoco los montos de ese dinero, cuando se debatía la posibilidad de utilizarlos para pagar la deuda externa. Bueno, en ningún momento había una prioridad por el aspecto social de todo eso. Yo me voy a quedar acá porque me gusta plantearlo también para la semana que viene, si podemos plantear una segunda parte de esta temática, porque es más que interesante y nos estamos quedando sin tiempo, Fran. Perfecto. Aunque no lo creas. ¿Tenemos para hacer una segunda parte de esto? Sí, claro. Ya asumimos el compromiso. Compromiso asumido. El lunes que viene, segunda parte de la filosofía en la política. ¿Para qué sirve la filosofía? Hay un libro, te hago una preguntita así cortita. Hay un libro que no puedo pronunciar el autor. ¿Lo has leído? ¿Para qué sirve la filosofía? De Darío... No puedo leer. Darío Z.
Darío Z. Ah, bueno, Darío Z, sí, lo has leído entonces. Perfecto. Bueno, nos reencontramos la próxima. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero segunda parte prometido para el próximo lunes. Bárbaro. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias, Fran. Estaba Fran del Corro con su columna ¿Quién asó la manteca? En este caso nos trajo el tema la filosofía en marcha y su aplicación en la política. Bueno, hábleme del estado del cielo. Esto es GPS de Noticias.